Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase ya 148. El día de hoy vamos a terminar con la parte de la parte de la estadística donde hemos estado revisando las gráficas y realizando las gráficas. Entonces, el día de hoy simplemente vamos a dar algunos conceptos, unas definiciones que debemos de tomar en consideración a la hora de nosotros estar realizando gráficas y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? También donde nosotros apliquemos lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, algo que nosotros debemos estar llamando aquí, en estadística, vamos a encontrar algo que se llama variables estadísticas, ¿no? Entonces, esas variables estadísticas van a ser las características o propiedades que poseen determinados grupos de personas u objetos que queremos conocer o estudiar. En este momento, por ejemplo, estuvimos trabajando con un par de tablas, por ejemplo, los medallistas olímpicos y, eh, y las religiones, ¿no? Que también estuvimos trabajando en las religiones que tienen algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común? Pues son las personas que profesan una religión y el otro es, por ejemplo, las personas que ganan medallas en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, cuando veamos eso, vamos a ver que tenemos esas variables estadísticas, ¿no? Algo que queremos saber, algo que queremos conocer, o también lo podríamos ver como el tema principal de la que viene siendo nuestra gráfica. Entonces, las variables estadísticas pueden ser cuantitativas si los indicadores se expresan en números como edad. Por ejemplo, 15 años, 30 años, una persona de 15 años, 30 años, 40 años, etcétera. Por ejemplo, puede ser de peso, de 10 kilos, 20 kilos o calificaciones, o sea, pueden ser cantidades. Podemos hablar cuando hablamos de cuantitativas, vamos a hablar de cantidades. O también puede ser variables cualitativas que tienen ciertas cualidades o rasgos o características que los identifican, por ejemplo, como los equipos de fútbol, como los programas de televisión, por ejemplo, los programas de televisión de comedia, los equipos de fútbol no sé, bueno, veamos, ¿no? Que tienen ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, los porteros, los que son porteros, los que son delanteros, etcétera, los estudiantes de una escuela, que vienen siendo las personas que son más sobresalientes, ¿no? Entonces hablamos de esas cualidades. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, algo que los caracteriza, por ejemplo, los carros rojos, los carros verdes, algo de esa índole. Entonces podemos hacer nosotros estar trabajando con variables estadísticas de tanto cuantitativas como cualitativas, ¿sí? Y todo eso lo podemos llevar a una gráfica o un diagrama de barras que sabemos que después prácticamente son unos rectángulos que están acomodados de tal manera en un plano cartesiano de tal manera que nos facilitan la comparación de los datos, por ejemplo, saber quién es más y quién es menos, ¿no? Que prácticamente es lo que estamos en este momento haciendo. Si yo tengo variables cualitativas, variables estadísticas, pues quiero saber quién es el mayor y quién es el menor, o lo que quiero estar revisando eh, o comparando, ¿no? Más bien comparando para yo eso se hace para una mejor toma de decisiones, ¿no? Para yo saber qué es lo que debo hacer o cómo debo actuar ante cierto evento, ¿no? Entonces, eso es para el diagrama, lo que es un diagrama de barras, pero también dice que los diagramas muestran cuantitativamente a través de las barras horizontales o verticales de un mismo grosor. ¿Sí? Son del mismo grosor, con alturas que son diferentes y que son proporcionales a las cantidades que representan, ¿no? Y quiere decir que entre más cantidad tenga, pues obviamente más alta es nuestra barra, ¿no? Entonces, algo que puede ser es que también podemos manejar porcentajes en una gráfica de barras, o podemos estar manejando también nosotros cantidades, simplemente cantidades, ¿no? No solamente estuvimos hablando de las gráficas de barras, digo que también las gráficas de barras también pueden manejar porcentajes, pero para si nosotros tuviéramos la necesidad de comparar porcentajes, donde estamos comparando un todo, un total, o se dice que la cantidad de una población con respecto a 100%, que le vamos a llamar por ahí, o una cantidad, bueno, una parte de la información con respecto al 100%,
podemos nosotros utilizar gráficas circulares. Para hacer las gráficas circulares, recuerden que es importante que nosotros estemos utilizando nuestra regla de 3 para poder ver porcentajes, realizar porcentajes y, por ejemplo, que vemos que también si nosotros tenemos que manejar un poco nuestro transportador para ver a cuántos grados equivale o cuánto es lo que tiene que abrir cada sección de nuestro pastel. Yo le llamo de gráfica de pastel, que no pasa nada. Eh, y poderla dibujar, ¿no? Entonces dice, por eso, mira, aquí dice, generalmente se le dibuja en forma de pastel y se representa la información en porcentajes, ¿no? Yo por eso le digo, la conozco mejor como una gráfica. Y eso es todo lo que hemos visto, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que tener es aprender a interpretar esa información, ¿no? Y para ello nos han pedido que volvamos a construir una gráfica circular con la información que nos ponen a continuación, ¿sí? En donde nos dan un porcentaje de ventas de un grupo de vendedores de una empresa y lo que hay que calcular es también el porcentaje que vende Alfonso Gutiérrez. Si nos están pidiendo una gráfica circular, recordemos que estamos comparando un total de su parte del 100%, ¿no? Por lo tanto, la suma de esos porcentajes me tienen que dar cuánto, de 100% o menos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor si me da menos, pues es algo que no considero. Igual, es un dato que tal vez no consideraría aquí. Por ejemplo, imaginen que me dan estos datos de aquí y me dicen, bueno, y aquí sobra un 25% que no significa nada. O bueno, o del 100%, estas cantidades cuánto representan. Pero si no me dan un dato, seguramente es porque este dato es el resto, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es, yo aquí tengo que ver cuántos grados, aplicando mi regla de 3, que esto sería lo más complicado que haríamos el día de hoy, cuántos grados necesito abrir mi transportador para ver cuánto qué tan ancho va a ser. Sí, recordemos acuérdense que es muy sencillo. Recordemos que vamos a hacer esto y debemos de decir, por ejemplo, que el 100%, no olvidemos que el 100% son 360 grados, sí, porque eso es lo que es de una circunferencia completa. Entonces, ¿quién es mi 20%? ¿Sí? ¿Quién es mi 19%? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos que multiplicar cruzado y dividir por el de enfrente, que sabemos que 360 por 20, pues son 3.700, perdón, son 700, 7.000, serían 7.200, que entre 100, pues me da 72. Entonces, el 20% sería 72 grados. ¿Por qué? Porque multiplico 20 por 2, 360, me da 720, que lo divido entre 100, pues me da 72. Lo mismo pasaría aquí, multiplico por 19 y luego lo divido entre 100. Y ese ve que por ejemplo, tengo que abrir un ángulo de 72 grados. Por ejemplo, el de aquí viene siendo aproximadamente, son 720, son 7.000. Bueno, lo vamos a hacer nosotros cada uno, ¿no? Y a través de esto vamos a ver cuántos grados tiene cada ángulo. Y sobre ese, nosotros calcular, bueno, pues cuando tenemos que abrir nuestra gráfica, ¿no? Entonces aquí podemos hacer nuestra pequeña gráfica, no pasa absolutamente nada, simplemente recordemos que pues utilicemos un punto de referencia donde va a ser aquí el 0 y después, por ejemplo, abrir a 72 grados, que sería más o menos por aquí así, y decir que este es de aquí, con una flechita, podemos decir que este es Luis Navarro, ¿sí? Aquí se encuentra Luis. Y que Luis tiene el 20%, perdón.
y que este representa el 20%. También estas etiquetas que también podemos utilizar para nosotros estar ayudando a la información pues de nuestra gráfica para que sea mucho más clara todavía, mucho más clara que de entender, ¿no? También podemos utilizar esas etiquetas, pues por esto lo pertenece a Luis. Y Luis tiene un 20% y miren, más o menos es así. Y visualmente nosotros también decir, mira, Luis no tiene tanto, porque por acá vamos a encontrar que tiene un 27%, que pertenece, por ejemplo, a Pedro, es un decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Que es lo que queremos representar. Y ya podemos resolver preguntas, bueno, ¿quién tiene mayor porcentaje y quién tiene menor porcentaje de ventas? Entonces, ¿quién es mejor vendedor? ¿Quién no es tan buen vendedor? ¿Quién tiene áreas de oportunidad para mejorar? ¿Sale? Y es importante también, ya viene el último punto en el que me piden a mí que diseñe una encuesta, ¿sí? Aquí dice que la diseñe dentro del salón o construya una gráfica, ¿no? Donde yo voy a tomar datos, ¿no? Voy a generar datos, no necesitan ser muchos datos, pueden ser incluso 3 o 4, pueden ser 2 datos, por ejemplo, podríamos hacer una encuesta de cuántos niños y cuántas niñas tenemos en el salón. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejemplo. ¿Cuántos niños hablan? ¿Cuántos niños hay? ¿Sí? Niños y cuántas niñas, ¿sí? Y sobre esta gráfica podríamos decir, bueno, tenemos, me parece que tenemos aproximadamente, ¿no? Bueno, tenemos, tenemos 7 niños, ¿sí? Y 8 niñas. Y 8 son niñas. Y de aquí podríamos hacer una gráfica circular, podríamos hacer una gráfica de barras, ¿no? Para saber quién es más, si tenemos más niños o más niñas. Podríamos también ver una gráfica, por ejemplo, una encuesta sobre el mes en que nacieron cada uno de los alumnos de nuestro salón. Sí, porque también podemos saber, por ejemplo, quiénes son de enero, quiénes son de febrero. También podríamos hacer una gráfica, incluso para saber en qué mes, en qué mes es cuando más alumnos cumplen años, por ejemplo. Podemos hacer una encuesta de satisfacción de cuál es su materia favorita, ¿sí? De todas las materias que tenemos. Si, por ejemplo, si me es su materia favorita o es la materia que menos gusta, ¿sí? Entonces, si no es posible, por ejemplo, nosotros hacer nuestra encuesta, podemos hacer una encuesta en casa, podemos hacer o podemos también inventar un poco de datos, no pasa absolutamente nada, sobre lo que nosotros creemos que podría pasar y representarlo en una gráfica, ¿no? Pero obviamente utilizando variables estadísticas sobre algún tema en específico, ¿no? Entonces el día de hoy llegaríamos simplemente hasta aquí. ¿Sabes? Entonces terminamos este tema, vamos a ver ya, vamos a seguir trabajando el tema de estadísticas, aún así nos falta ver lo que viene siendo la media, la módula mediana, que son los temas que me parece que siguen a continuación, pero para esta parte ya hemos trabajado en la parte de analizar la información y también ponerla en parece que sí, o no sé si me parece que sí, sí este tema. Para poner la información en orden, ¿no? Que es lo que tenemos que también aprender, ¿no? Porque tenemos que tabular, ¿sale? Entonces eso sería todo el día de hoy, nada más me despido, no recuerden mandar sus evidencias por plataforma a través de un mensaje por WhatsApp. Es importante que tratemos de entregarlo en tiempo y forma y recordar que también tenemos una evaluación esta semana para que estén muy al pendiente de todas las preguntas, bueno, que me imagino que a lo mejor algunos tienen algunas preguntas, pero igual vamos a poder resolver durante los próximos días, ¿no? Entonces, nos vemos y hasta la